induced to perform such acts and has not attained the age of 18. So anyone under the age of 18 in the United States is considered a trafficking victim if you're forced to perform commercial sex acts. It's also in our statute that the recruitment, harboring, transportation, provision, and obtaining of a person for labor or services through the use of force, fraud, or coercion. So anyone that is forced to work in these industries in the United States are also considered to be traffickers. And that's important in the sense that people always think it's just sex. It's not sex. It's forced labor. We're seeing that in a lot of our industries in the United States. And our president in the last month or so has signed over 4 bills to strengthen our human trafficking laws so that we can combat that. As we work to do this, we have a mission, what we call our trafficking mission, and our mission is centered around the victim-centered approach. What that is an equal value is placed on identifying, rescuing, and stabilizing the victim as it is on the investigation and prosecution of the traffickers. We feel that if we can identify and stabilize the victim, we'll have a better chance of getting the prosecution and putting these bad guys in jail. So we use a lot of resources towards stabilizing the victims, giving them this resource they need to heal from this trauma. Now, not all of our victims that we're able to identify and rescue help us in our prosecutions. And that's okay, because that's not the main purpose of our job. Our job is to rescue these victims. So I'm very proud to say that. A lot of people, as a law enforcement, you would think we want to lock people up. That's all we do is lock people up. And we do want to do that, but we need to first stabilize the victim so they can cooperate in our investigations. I'd like to give you a couple of things that we've done in the United States. What we have also, what I've implemented in the United States here is what we call the 4 Ps. It's called prevention, protection, prosecution, and partnership. Prevention, we want to actively go out and prevent human trafficking. The way we do that is through training and awareness. Secondly, we want to protect. Protection is for the victims. After we identify them, we want to give them the services they need to stabilize them, to help them start to live a normal life again. And once we do that, then we go after our prosecution, and that is to go after the bad guy. And we go with all of our authorities. As I said, we have 68 foreign offices in 51 countries. So we look for our partners, which is our 4th P, to help us do that. And we've had a lot of success in doing such things as that. One of the things that I'd like to bring to your attention is over the last 5 years, HSI has made over 8,000 human trafficking arrests and 3,000 convictions. Each year we make over 1,000 human trafficking arrests. We open over 1,000 human trafficking investigations, and we have more than 500 convictions. The Mexican nationals make up the largest share of foreign national victims in the United States that we identify and assist. In the last 3 years, we have identified, rescued, and assisted over 100 Mexican nationals of human trafficking in the United States. These individuals were reunited with their families. They were given the resources they need. We were able to bring some of the families to the United States to assist them in their reunification. Trafficking has an impact on the borders, not only the U.S. borders, but also here in Mexico. The homeland, our public safety and health, as well as our economy. This is not a fight just for the United States. It's a global fight, and we want all of our partners to help us to stop this. As was stated earlier, we have this mandate by 2030 that we're supposed to eradicate human trafficking. I'm going to be honest with you, it's going to be hard for us to do that. We need to work together to make that happen. I have a case here, and my time is running out, but real quick, it's called the Raydon Reyes case. This case was started in 2012 in New York. These individuals came from Tancinco, Tlaxcala, Mexico. They smuggled numerous young women from Mexico and Central America to the United States, forcing them into commercial sex for the organization's profit. They generated over hundreds of thousands of dollars that was generated and sent back to Mexico. We, in 2019, I'm going to skip ahead a little bit, 8 of those individuals were sentenced from 8 to 25 years in prison. That's what we're trying to do. We're still going after them for the money that was sent back here to Mexico, because we want to use that money to rescue the women. It's not the money for the United States. That's to help the young ladies that was involved in this heinous crime. So in closing, I'd just like to thank you again for inviting me here to share what we're doing in the United States, and also to ask you guys to partner with us.
We partner with people all over the world, and we want to partner with you to help eradicate this by 2030. Thank you. Gracias, muy buena tarde a todas y a todos. Agradezco la atenta invitación a nombre de la Procuradora, la licenciada Ernestina Godoy, Procuradora General de Justicia. Asisto de verdad con mucho gusto a este magnífico evento, siempre el poder dialogar, el poder compartir y escuchar sobre todo las grandes aportaciones de los panelistas, de quienes me han antecedido en el panel durante estos días que ha llevado a cabo este evento de la Red Global de Desarrollo Sostenible, un camino para aprender. Pues sin duda es un gran aprendizaje para quienes estamos en el camino a la atención a las víctimas de trata de personas. Yo me quiero referir específicamente al trabajo que hacemos desde la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, porque hay ciertas particularidades, principalmente yo creo que con las personas de otras nacionalidades que nos acompañan, pues verán que México es un país muy diverso, que México tiene una amplia gama de atención y cuidado y protección y de modelos para la reinserción de las víctimas de trata de personas, pero que en el caso de la Ciudad de México, una ciudad como tan amplia y tan compleja como lo es esta hermosa ciudad, pues bueno, ha optado por el modelo de que dentro de la propia área de investigación, dentro de la propia Fiscalía, hoy día todavía denominada Procuraduría, tenemos el propio esquema de atención para las víctimas. Otras entidades federativas de nuestro país, de México, tienen diversos modelos. Entonces, bueno, en el caso de la Ciudad de México, tenemos dentro de la propia área de investigación, en otra subprocuraduría que está a mi cargo, el refugio para víctimas de trata de personas. Es un espacio en el cual damos atención, damos protección a las víctimas de trata de personas. Evidentemente, el trabajo ya es algo que data de hace casi 3 años. Este espacio se creó en el año 2016 y en el cual proporcionamos atención en este espacio de máxima seguridad, con independencia de los esquemas de atención a víctimas que están dentro de la propia Procuraduría. Este refugio tiene por objeto brindar servicios de protección, de seguridad, dado el esquema de explotación en el que ellas se encuentran. Damos tanto la atención médica especializada, en algunos casos dentro del propio espacio, pero en la mayoría de ellos, dadas las necesidades de atención médica, que es a veces la más compleja en el caso de las víctimas de trata, pues nos apoyamos con la red de servicios médicos tanto de la Ciudad de México como del Gobierno federal. El enfoque de este espacio tiene por objeto proporcionar, obviamente, el cumplimiento, la atención en el marco del cumplimiento de los estándares internacionales. Hay un trabajo muy cercano con la Comisión Intersecretarial, igual que todas las entidades, con la Comisión Intersecretarial, pero desde luego, desde este trabajo coordinado, uno de los retos que nos encontramos nosotros como nueva administración, tenemos 2 meses que iniciamos labores, pues es que el propio espacio está pendiente de incorporarse al padrón de refugios de la propia Comisión Intersecretarial. Estamos trabajando en ese mecanismo porque es muy importante alinearnos y homologarlos a los estándares que ha diseñado para tal efecto la propia Comisión Intersecretarial. Un poco compartirles que hay también un trabajo muy cercano, desde luego, con la sociedad civil para lograr este programa de cuidado, protección y reinserción de las víctimas, pero a veces es previo con sociedad civil, en otras ocasiones, ya una vez que han concluido el proceso de atención en el refugio, por la especialización y el máximo cuidado que en este espacio se les proporciona, bueno, ya la segunda etapa o el segundo momento de atención es ya derivarlas a espacios de la sociedad civil. Ahí tenemos un trabajo muy cercano con ellas, pero sobre todo lo importante es la homologación de los procesos. Caminamos hacia el mismo objetivo, hacia el hecho de que las víctimas tengan un proyecto de vida que les permita esta reincorporación a la sociedad. Desde la creación del refugio hemos tenido un número de población importante, 60 víctimas en estos casi 3 años de operación del espacio. Son 60 personas que han estado ahí, principalmente son mujeres. De estas 60 personas, 49 son mujeres, 11 son hombres. Estamos, como les comentaba, mejorando el modelo de atención. En estos momentos se está construyendo el modelo. El refugio se creó hace casi 3 años, pero no cuenta todavía con un modelo de atención. Son de las cosas que nos dimos cuenta al llegar a este espacio hace 2 meses y estamos justamente trabajando en ello, en la construcción de este modelo, pero también desde luego en trabajar en el empoderamiento de las víctimas, que creemos que es algo que se tiene que impulsar. Sí es una de las cuestiones pendientes, pero ya tenemos identificado este trabajo con la articulación y el apoyo de la Comisión Intersecretarial. Desde luego también manifestar que el quehacer de la Procuraduría va más allá hoy día, les decía, justo por el modelo que adoptó. Es la investigación en la Fiscalía de Trata de Personas,
la atención a las víctimas en el refugio y el complemento que hace el sistema de atención a víctimas de la propia Procuraduría. Creo que es básicamente el objetivo de esta intervención, el poderles compartir cómo lo hace, cómo genera el mecanismo de protección la Procuraduría de Justicia. Entiendo que hay otras panelistas que ya nos particularizarán en cuanto a cómo se hace en otras entidades y desde luego también cómo lo hace sociedad civil, que desde luego que nos ha ido generando un trabajo pues de mucho aprendizaje y de mucha enseñanza, pero sobre todo de articulación en la protección y atención a las víctimas de trata de personas. Yo con esto concluyo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Me presento de nueva cuenta. Soy Yesca Garza, originaria de Coahuila y actualmente me desempeño como Procuradora de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. Agradezco infinitamente a la gran amiga y aliada de los coahuilenses, a la señora Rosy Orozco, por como siempre estar pendiente de toda la evolución que tenemos en la protección de víctimas, en especial de niños, niñas y adolescentes, sobre la trata de personas. Les comparto que me honra representar una institución sumamente fortalecida que con los años ha venido teniendo una transformación que nos ha permitido enfrentar algunas situaciones de violencia graves en perjuicio de niñas, niños y adolescentes. Hemos tenido en nuestras manos expedientes de trata de personas desde la modalidad de explotación laboral de niños jornaleros y la explotación sexual. Y sin duda han sido casos en los que te duele el alma, en los que descansas hasta que tienes una orden de aprehensión o hasta que ves un círculo de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes cerrado a través del acceso a la justicia, pero sin duda también escenarios muy distintos con necesidades de las víctimas muy particulares. Hablamos un poco en el caso de explotación sexual y laboral, que los niños, niñas y adolescentes, tras este gran avance legislativo que hemos tenido en el país a través de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y las propias leyes estatales, de la mano con los tratados internacionales, ahora los procuradores de protección integral de todo el país tenemos la oportunidad de determinar medidas especiales de protección en beneficio de nuestros niños y niñas cuando ha sido vulnerado algún derecho sin esperar la intervención de un ministerio público. Yo creo que eso es muy generoso de nuestra legislación, puesto que las Procuradurías de Protección somos también quien tenemos latente a la víctima en nuestras manos y tenemos que desarrollar todo un proceso victimológico para su empoderamiento y reinserción a la sociedad. Les comento una experiencia que trabajamos de la mano con Rosy Orozco, que estuvo siempre pendiente de nuestros niños víctimas, una explotación en la modalidad sexual, donde encontramos 2 niños varones que eran explotados sexualmente por un exfuncionario de alguno de nuestros municipios del gobierno de Coahuila, donde había todo un tema no solamente jurídico, sino político que tratar muy con pinzas, pero nos enfrentábamos a algo atípico, ¿no? Eran niños varones donde no teníamos un centro de asistencia social, ni federal ni estatal, donde pudieran ser acogidos para brindar todo su proceso victimológico y sobre todo de empoderamiento. Y estábamos atados de manos porque no teníamos tampoco en el estado de Coahuila un centro especializado, ni teníamos la expertise de tratar un caso de explotación sexual de niños varones. De la mano de Rosy Orozco pudimos brindar esta asistencia social, un proceso sumamente largo, mientras nosotros nos dedicábamos a tener este acceso a la justicia para los niños, dar este acompañamiento con el asesor jurídico, estar pendientes de la carpeta de investigación, llegar a un proceso de judicialización idóneo para garantizar el acceso a la justicia de estos varones adolescentes. Sin duda, si no trabajamos de la mano con los organismos de sociedad civil, no podemos dedicarnos de lleno a las víctimas, porque en su mayoría quienes nos dedicamos a la procuración de justicia, pues estamos ocupados con las carpetas de investigación, estamos ocupados con los peritajes, estamos ocupados con todo este proceso de investigación y judicial para poder tener esa sensación de justicia y poderlo también transmitir a la sociedad. Bueno, sin duda, como les comentaba, la asistencia social
siempre yo he considerado que debe ser brindada por nuestras autoridades federales o por lo menos generar un recurso para que los estados puedan tener estas herramientas de protección inmediata para los niños, niñas y adolescentes. También comentarles que en este caso que trabajamos de la mano con Rosy Orozco fue pues maravilloso ver la transformación de nuestros niños víctimas. Ellos habían sido escogidos estratégicamente por este tratante por un tema de pobreza. Fue muy doloroso ver los peritajes en materia o el diagnóstico social que hicieron nuestros trabajadores sociales, que efectivamente era una necesidad inmediata que tenían los niños, eran niños con hambre. Y pues obviamente vemos que el Estado no pudo garantizar desde todas sus trincheras, que un sistema de protección integral de niños, niñas y adolescentes no pudo garantizar el acceso a muchos de sus derechos de estos niños y fue captado por este tratante que ahora estamos ya enfrentando después de una reposición de proceso, estamos ya tratando de llegar a un juicio abreviado. Creo que nos falta mucho como entidades estatales. Las procuradurías de protección apenas se van transformando, llevamos 4 procuradurías de protección más Coahuila 5, buscando una transformación que podamos tener un lugar reconocido para poder tener un campo de acción más grande. Nosotros dependemos directamente del Ejecutivo por más de 5 años, hemos sido la primera procuraduría que llegamos a este nivel y solamente así, teniendo un lugar en el gabinete, teniendo un presupuesto, teniendo un lugar político, es como podemos restituir de manera inmediata los derechos vulnerados de los niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias. De 12 años que necesitan ser rescatadas. Sin embargo, todavía hay mucho por hacer. Contamos con una fiscalía especializada contra la trata de personas. Logramos en nuestra asociación abrir 3 refugios, el primero en el 2013 para niñas, el segundo en el 2018 para niños y este año abrimos un tercer refugio para jóvenes adultas de 18 a 24 años. Vender fotografías en pornografía. Hay muchas maneras que podemos lograr detectar a una víctima, pero muchas veces no es muy fácil hacerlo. Una nos habló y nos dijo: Alma, tengo mucho miedo de denunciar, ¿podemos hacer una denuncia con ustedes? Inmediatamente procedimos a hablarle a la autoridad correspondiente, fuimos al aula y pues empezamos a hablar, porque la sospecha era que estaba siendo utilizada en pornografía, empezamos a hablar en qué consiste la pornografía a niños de 7 y 8 años. No llevábamos ni 5 minutos cuando todos los niños alrededor de ella la señalaban y decían: ella es modelo, a ella le toman fotografías. En ese momento nuestra pequeña se quebró en llanto y dijo: pero no solamente yo, también mi hermanita que está en el salón a un lado de 11 años, también apoyarla y que hermana revelaron todo. Y al principio su mamá la llevaba a los hoteles, pero en las últimas ocasiones el hombre llegaba el sábado, agarraba a la niña de 8 años al hotel, hacía lo que quería, la regresaba, la madre recibía $100 y luego la niña de 11 años y lo mismo, $100 por cada una. Fue así como al denunciarlo, ya llevamos al Ministerio Público, denunciaron las niñas, tenían mucho miedo. ¿Se pueden imaginar ustedes que si una propia madre o a veces el padre, la persona más cercana en las que ellas confían, están abusando o la están sometiendo a este tipo de abusos, para ellos es muy difícil denunciar? Es por eso que es tan importante el cuidado y protección y seguridad para las víctimas de trata de personas, porque les toma mucho tiempo para denunciar. Y es importante que personas con empatía y conocimiento estén ahí para atender a estas niñas y niños, porque necesitan tener la atención y en un momento en que ellas se sienten protegidas y comprenden que lo que es para poder más, debió por fin me pudieron rescatar, pero no solo somos 2, Alma, somos 5.
Yo me quedé impactada de saber que eran 5 y que por 6 meses ellas lo callaban. El día de hoy se pudieron rescatar 4, seguimos buscando a la quinta y bueno, esto no lo podemos hacer solos. Es por eso la unión con muchas asociaciones, con esta red de Unidos contra la Trata, con autoridades de ambos lados del país, que necesitamos seguir creciendo y fortaleciéndonos. Estamos a sus órdenes en Baja California. Gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación, Rosy. No cabe duda que sí, cuando nos juntamos todos, pues podemos tener mejores resultados. Puse la presentación porque hay mucha gente visual, entonces es mucho más fácil explicar. Seré breve porque tenemos poco tiempo. Lo primero que quiero comentarles es, bueno, el refugio está en Puebla, pero atendemos a víctimas de varios estados. Y vamos a dividir la atención en 2 fases, brevemente. La primera es la primera fase, que es la primera. Se lleva a cabo en Centro. Vamos al tema de la reinserción. La psicóloga es quien empieza a hacer tradición, pobreza. El sobreviviente vuelve a regresar si es que es sano o se le cambia de lugar. Ahora, dentro de etapa 1 hay 2 fases muy importantes. La primera fase es cuando la víctima no se percibe como víctima. Es muy importante porque si a una persona le dices, eres víctima, requieres atención, terapia, no la va a tomar. Pero en la siguiente etapa, que es la fase 2, perdón, es cuando la víctima ya se percibe como víctima y entonces empieza a colaborar con el proceso. Al final de las 2 etapas, se gradúa como una sobreviviente. Ahora, una información básica de Casa Antus, que es un refugio de temporalidad cerradas. El tipo de atención que brinda. Después atención psiquiátrica. Posteriormente, área de desintoxicación de drogas, atención médica, área jurídica, trabajo social, antropología social, que es lo que les explicaba para comprender mejor la reinserción, área de niños y niñas, formación educativa y laboral, que son las más importantes para que realmente se empodere a esta persona y puedan salir adelante y no regresen a los círculos de explotación. Siguiente, por favor. Bueno, es un lugar comprometido con la inclusión y con algunos servicios como dieta personalizada a través de un comedor. El encierro afecta su proceso. Es por eso que tenemos el lugar de puertas abiertas. Si quieres pasar a la siguiente para que ya nos veamos, antes de que me pase mi boleto 5 minutos. Perdón. Si quieres pásale, porque me quiero ir a la parte más importante. Otra. Ok, entonces hablamos de la segunda etapa. Ya dentro de Centro Antus, ahí tienen diferentes opciones las usuarias, ¿no? Uno es que terminen con su educación, continúen con su educación. Otra es que trabajen y estudien al mismo tiempo, o otra solamente que se enfoquen en el trabajo. Siguiente. Y algunos datos sobre el Centro Antus, que hay un seguimiento psicológico, seguimiento jurídico, atención médica, área de niños y niñas, y una convivencia internacional que se llama Experiencia Antus, donde personas de otras partes del mundo pueden vivir ahí e intercambiar experiencias con ellas. Ahora, esto es muy importante. La importancia de una red de apoyo. Ellas tienen que saber que independientemente el tiempo que dure su temporalidad, nosotros siempre vamos a ser su red de apoyo. Y también ellas tienen que buscar otras redes de apoyo, porque no siempre es la familia. A veces son comunidades, son escuelas, su nuevo trabajo, pero es muy importante que esa red de apoyo camine con ellas. Otro punto, el reconocimiento. Eso también es fundamental. Que el trabajo que ellas se encuentren sea un trabajo que reconozca su esfuerzo. Porque si ellas calculan lo que ganaban por hora y después tú la quieres acomodar en una tienda, por ejemplo, jamás se va a comparar. Pero si ellas empiezan a recibir ese reconocimiento, por ejemplo, el empleado del mes, ¿no? Muchas tiendas manejan el empleado del mes y entonces ese reconocimiento para ellas es fundamental, el que vayan alcanzando sus metas. Ahora, otro punto es la motivación, que tengan metas laborales o educativas relacionadas con su proyecto de vida.
Durante el tiempo de explotación ellas no tuvieron tiempo de soñar. Entonces, no, regrésate, por favor. No tuvieron tiempo de soñar. Entonces es muy importante que caminemos con ellas y que puedan saber qué quiero ser, a qué quiero llegar. Y entonces acompañarlas a que cumplan sus metas. Y al final, pues bueno, el tema del sentido del sufrimiento, que es un tema bastante complicado, eso sería de otra plática, pero que aprendan que lo que les pasó puede servir al área de prevención para que más niñas o niños, o jovencitas, puedan evitar el caer en la trata de personas. Y finalmente quiero concluir con que la manera para lograr esto es a través de alianzas. Congreso, Senado, gobierno, iniciativa privada. Si todos nos unimos, realmente sí podemos prevenir y acabar con ese tema. Muchas gracias. Bueno, inserción exitosa. ¿Y cómo vemos eso? Entonces vamos a ver una cita de uno de mis héroes, de Nelson Mandela. Él dijo esto: al igual que la esclavitud o el apartheid, la pobreza no es natural, está creada por el hombre. Por lo tanto, puede ser superada y erradicada por las acciones de los seres humanos. Erradicar la pobreza no es un gesto de caridad, checan eso, es un acto de justicia. Se trata de proteger un derecho humano fundamental, el derecho a la igualdad y a una vida digna. Entonces quiero ver una comparación entre lo que es la caridad y la justicia verdadera en cuanto a la reinserción exitosa de una víctima sobreviviente, usuaria y que decimos nosotros en el pose de vida beneficiaria. ¿Qué es? Hay una diferencia entre lo que es el asistencialismo y el empoderamiento. Si puede ir a la próxima, por favor, gracias. Entonces, muchos de nosotros conocemos esto, que es lo que es el asistencialismo, que dice esto, que es una teoría que ayuda brindada a personas consideradas en situación desventajosa, desprotegida o adversa, con el fin de garantizar el derecho a llevar una vida digna y el acceso a los mismos servicios básicos que el resto de la población. Creo que muchos de nosotros pensamos para ayudar a una víctima, a una sobreviviente, hacemos esto, pero estamos quedando corto porque realmente lo que tiene que ver es una persona íntegra, una persona empoderada para hacer sus propias decisiones, a tomar los pasos que ella o él necesita tomar para hacer su vida. Entonces, lo que el empoderamiento es un proceso mediante el cual las personas fortalecen sus capacidades, confianza, autonomía y visión para impulsar cambios positivos sobre sí mismo y su situación de vida. Es una estrategia mediante la cual las personas se convierten en agentes de cambio social, aumentando su participación y protagonismo en la sociedad. Es decir, en el pozo de vida no empoderamos, sino acompañamos a personas en su proceso personal de empoderamiento. Es muy diferente. Tenemos 10 diferentes proyectos, un modelo holístico en prevención, intervención y restauración. Y les voy a dar un ejemplo. Tenemos un centro comunitario aquí en La Merced, aquí a la vueltita. Ahí estiman entre 3 a 5 mil mujeres en un kilómetro cuadrado que está en una situación de prostitución. Mi equipo está saliendo cada día para hablar entre 50 a 60 chicas y ellos me dicen, Benny, hay un 14% de las chicas que están ahí en la calle que son nuevas cada día. Es decir, hay entre 300 a 500 chicas que son nuevas cada día en La Merced. Eso es tráfico humano. Pero tenemos, en ese centro comunitario, también al lado, tenemos una cocina industrial donde damos capacitaciones de gastronomía y también damos unas clases de vida, ¿no? De herramientas de vida. Y ahí
tenemos esta semana una chica que está regresando a Tabasco. Pudo ahorrar el dinero para comprar su propio horno y ya está allí levantando su propio negocio. Eso es empoderamiento. ¿Por qué? No compramos el horno, aunque queríamos, pero el punto es que estamos caminando con ella en su proceso. Entonces, si vemos el siguiente, hay unas cosas muy importantes de mencionar, las diferencias en empoderamiento y el asistencialismo. Para el asistencialismo es agente externo, es una intervención social, y el empoderamiento sí es una intervención social, pero hay una elección personal y es a largo plazo. Es un proceso individual para la sobreviviente o beneficiaria. Ahora, es mediante el empoderamiento, los recursos materiales, intelectuales, ideología para una independencia, autonomía, confianza, autoconciencia, reconocer sus fortalezas, reconocer sus emociones y tomar decisiones por sí mismo. Ahora, todos queremos justicia, ¿verdad? Todos queremos ver ese empoderamiento de las chicas o chicos o quien sea. Si queremos esa justicia, tenemos que tomar los pasos más allá de la caridad. Tenemos que cambiar el discurso, tenemos que cambiar el cómo. No simplemente ofrecer caridad, no simplemente ofrecerles una ayuda. Hay un proceso que cada persona está caminando en su vida. Y es nuestra responsabilidad hacer todo posible para caminar a su lado para que ellas o ellos mismos pueden ser empoderados para tomar sus propias decisiones en la vida y tener una vida exitosa. Muchísimas gracias. Bueno, pues yo también agradezco muchísimo pues todo este esfuerzo que está encabezado por Rosy Orozco, por todos nuestros invitados de verdad internacionales y nacionales, y pues agradecer este espacio, Rosy, gracias de verdad. Este proyecto de Fundación Camino a Casa nace como un proyecto de la sociedad civil, justo encabezado por Alex Orozco, que aquí se encuentra, junto con Rosy de los Estados. Pero bueno, pues la realidad es que queremos hoy quiero platicar con ustedes. Y ayer justo me llamó la atención una panelista que dijo que las cicatrices de una víctima de trata son para siempre. Y esto me dolió profundamente en el corazón, porque dije, creo que no hemos entendido el problema de fondo y lo que podemos hacer para que eso no sea. Y yo quisiera platicar brevemente una anécdota de una joven que es una superviviente, porque nosotros a las jóvenes que no solamente sobreviven, sino que hacen más allá de lo que cualquiera podríamos esperar, les llamamos supervivientes. Y esta chica es una chica que estaba entonces estudiando en la universidad, había hecho todo el proceso en fundación por muchos años, por varios años, 2 años estuvo y luego pasó al programa de Medio Camino. Y estando en la universidad fue en una ocasión a un centro comercial. Y cuando iba caminando, de pronto miró a un hombre que venía. ¿Sabes? Era un cliente, de esos que acostumbraba solicitar sus servicios. Se quedó helada en ese momento, empezó a sentir como ese síndrome de ansiedad terrible y corrió. Se metió a un baño, la acompañó una amiga. Y de pronto, cuando la abraza la amiga, le dice, ¿todo está bien? Ella en ese momento vuelve en sí y dice, nunca nadie va a volver a robar mi libertad. Se compuso, dice, fue un milagro para ti, me decía. Yo sentí cómo recuperé en ese momento todo lo que yo había hecho y lo que había trabajado por estos años. ¿Y dónde estaba parada?
y volvió a salir, sin miedo alguno. Siguió adelante con su carrera, escribió ya un libro, trabaja en la Suprema Corte de Justicia al lado de uno de los principales, uno de los ministros de la Corte, acaba de terminar su maestría. ¿Sabes? Eso es haber logrado superar todo, ¿no es así? Es hoy tener un futuro por delante que te dice, tú puedes, lo has logrado. Y para ello, quiero partir de un principio. Fundación Camino a Casa, justo parte del sentido de la justicia que habla de lograr aminorar la brecha de desigualdad entre las víctimas y nosotros. Un sentido de justicia que nos lleve a entender que justo lo que decía Ben, no estamos haciendo caridad, estamos haciendo lo que nos corresponde y lo tenemos que hacer. Y cuando lo entendemos, nos damos cuenta que no importa lo que suceda con cada chica, si quiere o no quiere, si está dispuesta a seguir adelante o no, nosotros tenemos que seguir adelante a su lado siempre. Y caminando en esto, hemos entendido que cuando se logra aminorar esa brecha de desigualdad es cuando empezamos a dignificar a la gente, cuando la gente empieza a sentir que tiene un valor y que tiene derecho a todo lo demás. Así que hoy Fundación ha atendido a casi 200 niñas y jóvenes con un 93% de éxito en el programa. ¿Qué quiere decir esto? Que nunca regresaron a la condición que tenían antes. Pero más allá, pues que hemos logrado mucho más con muchísimas de ellas. Hay 4 claves de las cuales yo quisiera platicar. La primera clave que nosotros tenemos dentro del programa es que el reto de nosotros es que las niñas entiendan, desarrollen más bien una pertenencia al programa. Tienen que sentir que el programa es de ellas, que llegaron a un lugar seguro, que tienen un lugar donde estar y sobre todo que tienen dentro de ese lugar, todos entienden su situación. ¿Por qué? Porque todas las niñas y las jóvenes que viven ahí, que están ahí, vivieron lo mismo que ellas. Y eso les hace sentir que pertenecen. Es un programa de mediana y larga estadía. La segunda clave es que empiezan con el tiempo, se les da toda la atención integral de la cual se ha hablado, que pues es obvio que se tiene que dar porque es importantísima, pero también es importante que ellas empiecen a desarrollar un proyecto de vida personal, un proyecto para cada sobreviviente. No es un proyecto general, sino muy estandarizado, adecuado a sus necesidades, en donde tienen escuela fuera de casa, en casa, a través de internet, de 1000 maneras, ¿no? Con una maestra en casa, de acuerdo a sus habilidades, sus capacidades también. Cuando hay ese sentido de vida, ellas empiezan a dejar de ser víctimas. El trauma queda en el pasado. Empiezan a entender que ellas tienen que trabajar para poder proveerse a sí mismas un futuro prometedor. Si no tienen ese sentido de vida, se van a perder con cualquier cosa, se van a distraer en el camino con cualquier otra situación que se les presente. Y algo muy importante, ellas, algo que hemos aprendido es que son el motor, y así les enseñamos, son el motor del cambio en su propia familia, en su propia vida y en su propia comunidad. Cuando ellas cambian, ellas pueden ser incluso un ejemplo a su comunidad, como sucede con algunas de ellas que son las primeras que fueron a la universidad, las primeras que pudieron tener un impacto en su propia comunidad y hoy son ejemplo para otros. Y finalmente, el cuarto ingrediente es la fe y el amor. Yo quiero decirles algo, los principios y valores son fundamentales para que una sobreviviente logre tener verdaderamente una sanidad interior. Hay áreas que no vamos a lograr esa sanidad interior. Van a sanar de otras muchas maneras, pero no en lo más profundo. Y eso les permite generar un sentido de vida en general,
una nueva identidad como persona, logra borrar las cicatrices y junto con la fe libera las cadenas de esclavitud emocional y mental, permitiendo a cada sobreviviente ser una Madaí, gozando de una verdadera libertad. Si logramos todo ello, habremos logrado hacer una justicia verdadera en favor de cada una de ellas y nos estaremos dignificando como sociedad. Muchísimas gracias, Dios les bendiga. Démosle el más fuerte de los aplausos a quienes son heroínas y héroes que hacen el trabajo